capítulo 11, recuerde que terminamos diciendo, después de hablar de todo el proceso de cómo fue establecida la iglesia del Señor allí en Antioquía de Siria, vimos que la iglesia fue agradecida con sus padres espirituales. Y la iglesia de Antioquía de Siria levantó una ofrenda para poder ayudar. Recuérdese que eso es lo que decíamos. Cada uno, dice versículo 29, por ejemplo, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y las personas que designaron, yo quiero mencionarle este dato para que usted lo guarde. Las personas que designaron para llevar esa ofrenda fue Bernabé y Saulo. O sea, que ellos hicieron el viaje, se devolvieron, como habíamos visto nosotros en la diapositiva de la clase pasada, se devolvieron de Antioquía de Siria, se devolvieron hacia Jerusalén. Y allí fueron con la ofrenda en este caso, con el dinero que levantó. Allí se quedaron Bernabé y Saulo, ¿ok? Para que usted entienda. Ahora, al mismo tiempo, por lo que yo veo aquí, por la frase del versículo 1 del capítulo 12, nótelo bien, al mismo tiempo que estaba sucediendo la obra maravillosa en la iglesia de Antioquía de Siria, al mismo tiempo Dios estaba obrando en otro lugar y estaban pasando cosas. ¿Ok? Comentario aparte, para que usted lo entienda y lo desarrolle. Comentario aparte del capítulo 12 al comenzar. En este momento hay iglesias por toda la región de Judea, hay iglesias de Cristo en Jerusalén, hay iglesias de Cristo incluso fuera de las fronteras, Samaria, Antioquía de Siria, Chipre, para que más o menos usted lo vaya entendiendo. Y Dios está impulsando la obra en cada uno de esos lugares. ¿Ok? Que esa es una visión que nunca nosotros tenemos que perder. Porque, por ejemplo, en este mismo momento, Dios está trabajando en su obra en Chillán, ¿cierto? Pero al mismo tiempo debe estar trabajando en Rusia, al mismo tiempo Dios debe estar trabajando en África, al mismo tiempo Dios está trabajando en México o en cualquier otro lugar. Y Dios está impulsando su obra, porque Dios está en control. Entonces vamos a ir encontrándonos en el libro de los Hechos, que vamos a ir pasando por lugares y lugares, pero eso no significa que los de Jerusalén no se estaban congregando, sino que Dios sigue avanzando en su propósito y sigue conquistando más lugares y sigue expandiéndose la obra. Y esa es la idea, de que la obra no se estanque en un lugar, o de que la obra no se detenga en una posición, sino que la iglesia, eso no lo había entendido la iglesia de Jerusalén. Entonces, al mismo tiempo que estaba pasando la obra en Antioquía de Siria, Dios también estaba predicando en Judea, Dios también estaba predicando en Samaria, y también estaban pasando cosas en Jerusalén. ¿Cierto? A veces nosotros nos sentimos solos como cristianos. ¿Cierto que sí? Bueno, no deberías sentirte solo como cristiano si tú te das cuenta de que hay hermanos en todo el mundo que están tratando, o personas, digamos, hermanos, que están tratando de luchar en todo el mundo. ¿Cierto? Que se están tratando de esforzar en todo el mundo. Para que uno lo vea de cómo Dios hace, porque a veces uno se siente como chuta, yo, ¿qué pasó? Que aquí, que allá, y de repente uno se da cuenta que Dios está obrando. Y está obrando en distintos lugares. Y Dios sigue trabajando, y Dios sigue obrando, y Dios sigue levantando. Ahora, lo que va a pasar en Jerusalén, note que son dos cosas. En el capítulo 12 vamos a... Bueno, hay tres temas en el capítulo 12. Pero note bien ahora, que al mismo tiempo de que estaba pasando eso bonito en Antioquía de Siria, la persecución seguía en Jerusalén. O sea, los lindos momentos que estaban pasando en Antioquía de Siria son contrastados porque al mismo tiempo, paralelamente, en Jerusalén estaban pasando cosas malas. Y el rey Herodes, dice versículo 1, nótelo como lo dice ahí, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Recuerda esto, que la iglesia en el capítulo 8 fue perseguida
por la persecución de Esteban, y recuerda que dice, salvo los apóstoles se quedaron en Jerusalén, ¿cierto? Eso dice, por si acaso, por si usted quiere el dato específico, dice 8:1. Todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En 8:1, los únicos cristianos que habían en Jerusalén eran los apóstoles. Nótelo. Mire lo que... Y todos salieron arrancando. Y en capítulo 11, versículo 30, ¿con quién dejaron la ofrenda? ¿Con quién dejaron la ofrenda? Con los ancianos. O sea que la iglesia había avanzado tanto. En ese mismo periodo, cuando estaban pasando la persecución y todo lo demás, la iglesia de Jerusalén volvió a crecer. Volvió a crecer. Y se levantaron hombres como pastores, como líderes. Recuerde que el nombre anciano, obispo o pastor se refiere al mismo rol, a la misma función. En la Biblia no hay tres funciones diferentes. No, un obispo no es diferente a un pastor, a un anciano. En la Biblia, los tres se refieren a la misma función, o sea, los líderes de la congregación. ¿Ok? Y por si acaso, los líderes de las congregaciones necesitan requisitos. Esos líderes de las congregaciones, primera de Timoteo 3 o Tito capítulo 1, aparecen los requisitos de quienes van a liderar, de quienes van a impulsar la obra en las distintas iglesias de Cristo. Y en este caso, las iglesias de Judea estaban muy organizadas. Y ya había líderes, y cuando Saulo se devolvió, a lo mejor Saulo pensaba, chuta, ¿quién está en la iglesia? Si todos salieron arrancando. Había nuevamente iglesia. Incluso estaba organizada, incluso ya tenía pastores. Así de organizada estaba la iglesia. Y volvió a incomodar nuevamente a los judíos, y el rey Herodes, que era el rey de los judíos, por decirlo de alguna manera, era hijo de Herodes el Grande. Recuérdense que Herodes el Grande fue el que intentó matar a Jesús. Acuérdense que él murió y después quedó Herodes, su hijo. Y ese hijo salió igual de malo que el Papa. Salió igual de malo que el Papa. Y ese Herodes, que heredó el nombre y el carácter de su padre, echó mano... A ver, una cosa que aprendo yo inmediatamente es que la iglesia se había hecho tan notoria que el rey Herodes sabía cómo ir a tomar los presos. Se había hecho tan notoria. O sea, no andaban escondidos. O no andaban ocultos. Porque fue capaz de tomar los presos. Por lo menos pudo encontrarlos. E incluso las amenazas de Herodes fueron tan, o en este caso la maldad de Herodes fue tan grande, que versículo 2, mató a espada a Jacobo. Le cortó la cabeza a Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan. Yo quiero dar una mención honrosa en este momento a Jacobo, hijo de Zebedeo, porque lo más probable es que si Jacobo fue el que murió, significa que Jacobo era la piedra en el zapato para Herodes. ¿Cierto? A Pedro lo van a meter preso. Pero Jacobo parece de que era una piedra en el zapato a tal punto, a tal nivel, de que el mismo rey Herodes quiso matarlo. Si hubiese sido alguien insignificante, Jacobo no se hubiera molestado en cortarle la cabeza. Por si acaso, ¿quién era Jacobo? ¿Tú te acuerdas que un día un tal Jacobo llegó con su madre y con su hermano Juan? Y un día Jacobo le dijo a Jesús, Señor, concédeme en tu reino. Y la madre también le pidió lo mismo. Mateo capítulo 20, concédenos en tu reino que mis hijos, uno se sienta a la derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se acuerda que hubo un Jacobo y Juan que le pidieron eso a Jesús? Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden beber de la copa que yo bebo, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que voy a ser bautizado. Y en ese momento Jesús le anuncia a Jacobo y a Juan que ellos iban a tener el mismo privilegio que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes cuál era el privilegio? Morir
perseguidos por la causa como murió Jesucristo. Iban a sufrir de la misma manera como sufrió Jesucristo. Y Jacobo lo sabía. Jacobo lo sabía que iba a morir por la causa de Cristo. Y Jacobo fue el primer, imagínate ser el primer apóstol. El primer apóstol. Judas se había matado por traidor. Pero Jacobo fue el primer apóstol que muere por causa de Cristo. Mira el carácter de este hombre. Hay que ser muy valiente y muy decidido sabiendo de que las autoridades judías te están persiguiendo para seguir adelante en la obra de la predicación, para seguir adelante en la causa de Cristo, para poner el cuello por la causa de Cristo. ¿Usted pondría el cuello por la causa de Cristo? ¿Estaría dispuesto a morir por el Señor? Es la pregunta que yo me hago en este breve pasaje. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida por Jesús? Fíjese bien. Ahora, una pregunta que me llama la atención cuando pienso en eso, pero me llama mucho la atención porque la mayoría, o por lo menos mucha gente podría decir, no, sí, yo estaría dispuesto a morir por Cristo, yo estaría dispuesto a dar la vida por el Señor. Si vinieran acá con una pistola, yo pongo el pecho por mi hermano, yo lo salvo. Pero la pregunta sería, ¿y estaría dispuesto a vivir por Cristo? Porque si yo no estoy dispuesto a vivir por Cristo, difícilmente voy a estar dispuesto a morir por Cristo. ¿Cierto? Si yo no estoy dispuesto a hacer morir el viejo hombre, ¿voy a estar dispuesto a que muera esta carne? Esas son las inquietudes que me quedan a mí. Que a veces no somos capaces de matar una actitud, de matar un corazón sucio, de matar una mala palabra, un vicio. No somos capaces de matar eso y vamos a morir nosotros. O sea, a veces eso es mucho más fácil cortarlo que la propia vida. Por eso no hay que apresurarse en decir esas cosas, pero nota que Jacobo fue un hombre muy arrebatado en la vida. Jacobo fue el mismo de que un día fue a predicar a Samaria y la gente no quiso recibir a Jesús y Jacobo llegó corriendo y le dijo, Señor, y mando fuego para que oro y que caiga fuego y mueran todos estos otros. Y Jesús le tuvo que decir, Jacobo, no, nosotros no somos de ese espíritu, nosotros no andamos matando a la gente. Nosotros no andamos matando a la gente, nosotros andamos salvando a la gente. Y cómo este hombre cambió tan arrebatado, quería matarlo a todos y ahora lo matan a él. Y ahora él prefiere morir. Él prefiere morir. Mención honrosa, ¿cierto? Para un hombre, el primero de los apóstoles, Jesús se lo había anticipado, le pidió el honor de participar con Cristo y Jesús le dijo, te voy a dar el honor de que sufras como sufro yo. Recuerde que Filipenses dice eso, que Dios nos ha dado un privilegio extra. ¿Y cuál es el privilegio extra? Sufrir como sufrió Cristo. ¿Queremos recibir ese privilegio? No queremos recibir ese privilegio. No nos gusta ese privilegio. Pero si usted se fija muy bien, es un privilegio que Jacobo recibió, porque aquellos, por si acaso, lo dice en 2 Timoteo, aquellos que están dispuestos a sufrir con él, van a reinar con él. Aquellos que están dispuestos a morir por él, van a ser aquellos que van a vivir eternamente con él. Eso Pablo claramente lo dijo. Y Jacobo lo entendía. Y note que no solamente eso, mire versículo 3, porque la sangre llama más sangre. Y Herodes se dio cuenta, chuta, mira, Pequete era el líder de la iglesia. Recuerden que Jacobo siempre es mencionado debajito de Pedro, era uno de los líderes más prominentes de la iglesia en ese momento. Y fíjese la estrategia, el tiro de Herodes, pum, atacar la cabeza. Ataquemos a Jacobo, el más loco, el más arrebatado, pum, saquémoslo del camino. Pero no contento con eso, se dio cuenta que le entró se puso sanguinario, agarremos a Pedro, démosle con el otro. ¿Quién es el que viene en la lista? Y viendo que esto había agradado a los judíos, versículo 3, procedió prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, tiempos de fiesta judía, tiempos muy parecidos a cuando Jesucristo tuvo que enfrentar su crucifixión. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados
a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿No le llama la atención? ¿Para qué le va a sacar? Acuérdense que a uno lo sacaron así, fuera con dennos a Barrabás y que Jesucristo sea crucificado. Quería hacer exactamente lo mismo. Quería hacer exactamente lo mismo con Pedro. Ahí está preso Pedro. Yo creo que no lo mató, opinión mía, yo creo que no lo mató porque era día de fiesta. Y los judíos normalmente no mataban en esos días. Pero está esperando que pasara el día de la fiesta, ve que a Jesús tuvieron que despacharlo rapidito y tuvieron que querían quebrarle las piernas y ponerle la lanza porque era un día de solemnidad y ellos no matan en día de solemnidad. O sea, odiaron a Jesús, hicieron cuántas artimañas contra él, lo trataron de comprar con 30 piezas de plata para la traición de sus discípulos, pero ellos no matan en día santo. No matan en día santo. Y así sucedió con Pedro y tuvieron a Pedro custodiado. Ahora, note esto. Versículo 5. Aquí viene una de las importancias del pasaje. ¿Qué hacía la iglesia cuando uno de sus hermanos estaba enfrentando un problema? ¿Qué hacía la iglesia? Mire, muy bien, hermanita Claudia. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Imagínense la guardia. 4 soldados para acá, 4 soldados para allá, 4 soldados aquí. 16 hombres ahí. A la guaite de Pedro. Así de peligroso era el predicador, parece. Ni al Chapo Guzmán lo han tenido así, ¿cierto? Lo han tenido tan custodiado. Pero note que el contraste. Aunque Herodes planeó y ejecutó la muerte de Jacobo, aunque Herodes se ensañó con Pedro y lo puso preso y quería matarlo, dice versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y sabe que en este puro y breve versículo opera un tremendo poder. Porque ese es el poder que tiene la iglesia en tiempos turbulentos. Nosotros no somos revolucionarios, nosotros no nos vamos a andar quemando los bonzos, tirando piedras, nosotros no vamos a ir a insultar a la gente. Normalmente la estrategia de la iglesia, históricamente, nunca ha sido ser personas que hagan revoluciones externas. Nuestras revoluciones son internas. El poder y el arma es la oración. Cuando hay problema, la iglesia ora. Cuando hay problema, nos unimos en oración. Y tenemos que ser súper honestos y súper conscientes que uno de los aspectos más descuidados de la obra de Dios es la oración. Es la oración. Individualmente somos malos para orar. Mucha gente, si no oran en la mesa, muchas veces no hacen ninguna oración en el día. Si es que se acuerdan de que tienen que dar gracias por los alimentos. Si es que se acuerdan. Hay que ser honestos. Mucha gente no tiene hábito de oración. O Dios tiene que enseñarte a tener hábitos de oración, a veces permitiendo que te pasen cosas malas. Porque ahí sí que anda orando. Cuando te pasan cosas malas. Cuando te enfermáis, cuando tenés problemas, cuando perdí el trabajo. Cuando te pasan situaciones que se te salen de control, ahí sí que oráis, ahí sí que lloro, ¿cierto? Pero muchas veces, a la buena, como diríamos nosotros, no tenemos la práctica de orar. Mire cómo era la iglesia primitiva. ¿Qué aprendemos nosotros en el capítulo 4? Cuando la iglesia oraba, la tierra temblaba. ¿Se acuerdan? Cuando la iglesia oró en el capítulo 4 y pidió valentía para seguir predicando la palabra, y cientos y miles se convirtieron, y Jerusalén se llenó de la palabra de Dios, fue por la oración de la iglesia. Y ahora date cuenta, Pedro están muriendo los líderes, la iglesia puede estar desorientada. Jacobo, uno de los más prominentes, murió, lo decapitaron. Pedro viene para lo mismo. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Ora. Orar sin cesar. Incluso creo, mi hermanito, y lo puedo decir con toda sinceridad, creo, en mi opinión, que por eso no se ha terminado el coronavirus. Porque todavía no hemos orado con la misma intensidad para que esto pase. Porque no hemos hecho la labor que teníamos que haber hecho.
Porque cuando pasan problemas, la iglesia ora. Dobla su rodilla y se dedica a orar. Y se dedica a orar. Y se dedica a pedir y clamar y clamar. Y eso fue lo que sucedió. Porque cuando la iglesia oró sin cesar, note lo que pasó. Se pasó algo tremendo. Cuando la iglesia oró en Hechos 4, la tierra tembló, todos se pusieron a hablar la palabra de Dios y predicaron poderosamente la palabra y no le tuvieron miedo a los judíos. Cuando la iglesia oró aquí, en Hechos capítulo 12, Dios respondió de inmediato. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Mire cómo lo tenían de ahí, sujeto, amarrado, preso, encadenado. A dos soldados. Con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la pared. Y la cárcel, disculpe. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó. El ángel tuvo que despertarle. El ángel dijo: ya vos, hombre, levántate vos. Pedro estaba así de rendido. ¿Sabe lo que yo veo en Pedro en esto? Estaba tranquilo. Uno estaría en el día antes de que te van a matar y que te van a poner delante del pueblo y que te van a... ¿Cómo estaríamos nosotros? Cuando tú sabéis que al otro día te van a matar, ¿estaríais durmiendo? Estaríais llorando, pero de guata, ¿o no? Estaríais llorándole a Dios y poniéndote a cuenta y tratando de arrepentirte y tratando: Señor mío, por favor, ayúdame. Ahora sí que cambie. ¿O no? Pedro dormía. Así como cuando Jesús durmió en la tempestad. Imagínese un ángel despertando: Pedro, te vengo a liberar. ¿Podías despertarte, por favor? Dios me mandó y tengo que despertarte. Así estaba Pedro. Así de tranquilo. El ángel lo tiene que incomodar. Levántate pronto, versículo 7. Y en ese momento las cadenas se soltaron. Se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, incluso vístete, y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto, y sígueme. Mira lo que pasó, qué lindo. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía: estoy soñando, chuta, el sueño va lindo, me están libertando, vístete. Y Pedro tiene que haber pensado que estaba viendo algo maravilloso. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Y miren el poder de Dios. Una puerta de hierro de una cárcel se abre sola. Que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué hizo Dios? Hermano, grábate esto en el libro de los Hechos. ¿Qué hizo Dios cuando la iglesia oró sin cesar? Dios respondió de inmediato. Pero ¿sabe lo que me llama la atención a mí? Que la mayoría de la gente cuando mira de la oración: no, si yo oro, po. No, si yo oro, yo hago oración. Pero aquí el pasaje no está hablando de oraciones personales. No está hablando de la oración personal. Está hablando de la oración congregacional. Está hablando de la oración con tu hermano. Crear el hábito de juntarnos para orar. Crear el hábito de reunirnos para hacer esas cosas que son espirituales. Yo sé que tú podías orar en tu casa, yo sé que tú podías orar en tu intimidad, yo sé que tal vez tú puedes tener tu tiempo, pero eso no está diciendo aquí el pasaje. Aquí la iglesia se reunía para orar. Algo que nos cuesta. Reunirnos para orar. Y la iglesia del primer siglo, una de las características que tenía la iglesia primitiva, ¿por qué era la iglesia de Cristo tan poderosa en el primer siglo? Creo yo que era por el poder de la oración. Eran un cuerpo unido en la oración. No eran individualistas, no, si yo puedo orar y cada uno ora en su casa y yo cada uno, no te preocupes, y hagámoslo así nomás, y cada uno, si tenemos fe, y Dios va a responder. ¿Ves que así la gente piensa hoy en día? Pero aquí la iglesia se organiza.
La iglesia, e incluso note, versículo 12, no hemos llegado allá, pero lee el versículo 12 que recalca la misma gran verdad, Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, de Juan Marcos, que va a aparecer después, la mamá del que escribió el Evangelio de Marcos, por si acaso, del que escribió el Evangelio de Marcos. Allí había un punto de encuentro, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Oraban de casa en casa. Recuerde que la historia, Pedro estaba durmiendo. O sea que, ¿qué tiene que haber significado esto? Que tiene que haber sido de madrugada. Tiene que haber sido de madrugada. Lo más probable, como ellos eran, tenían jornadas laborales tremendas de sol a sol. Lo más probable es que ellos tienen que haber tenido un trabajo súper fuerte. Y después de su trabajo, ¿ustedes creen qué hizo la iglesia primitiva? Se reunió a orar. Y eran las tantas de la madrugada. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia primitiva? Estaba reunida orando. Así le importaban sus hermanos. Así le importaban sus miembros. ¿Haríamos nosotros una reunión por un hermano en la madrugada? ¿Oraríamos toda una noche por un hermano? ¿Pediríamos el bienestar por una persona toda la noche? ¿Por un hermano? No digo una familia, porque por la familia yo creo que sí. La mayoría de la gente es capaz de viajar, de moverse para acá. La familia es la sangre, ¿cierto? Son capaces de pedir permiso a los trabajos, son capaces de viajar para acá, viajar para allá, tomar aviones. La gente es capaz de hacer todo eso por familia. Pero por un hermano en Cristo, por un hermano de sangre en Cristo, ¿estaría dispuesto usted a hacer eso? Para que usted se dé cuenta dónde están puestos realmente nuestros lazos. ¿Dónde realmente están puestos nuestros lazos? ¿Cierto? Y por si acaso, para que usted diga, es que es mi familia. Claro, es tu familia. Pero supuestamente los hermanos de la iglesia deberían ser más importantes que tu familia. Y eso lo dijo Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículo 31 en adelante. ¿Se acuerda cuando Jesús fue su madre María? Fue su madre María en ese momento y Jesús dejó a su madre esperando. Y todos quedaron así como, uy, ofendiste a tu mamá, ¿por qué la dejaste sola? ¿Por qué no le respondiste? ¿Por qué no la pescaste? ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Mi madre y mi hermano son los que hacen la voluntad de Dios. Eso para mí ellos son los más importantes. No mi madre. Los que hacen la voluntad de Dios. Ellos son. Eso dijo Jesús. Y puso de inmediato, en perspectiva correcta, dónde deben estar nuestros lazos. ¿Sabe por qué fracasamos a veces en la vida? Porque tenemos mal orientados nuestros lazos. Tenemos mal orientados nuestros lazos. Por eso es que nos choca a nosotros, el que aborrece padre y madre, ¿cómo aborrece padre y madre? Y nos complicamos con frases como esa. Porque ahí inmediatamente vemos el sesgo que tenemos nosotros de que nuestros lazos familiares son más importantes que los lazos espirituales. Son más importantes. Y no debería incomodarme. Porque es parte de la voluntad de Dios. No debería incomodarme. Poner las cosas de Dios antes que mis propios familiares. No debería incomodarme. Y se lo digo de esa manera porque por un familiar somos capaces de dejar la reunión, el culto. Por un familiar somos capaces de dejar un domingo, un miércoles. Por un familiar somos capaces de dejarlo todo. ¿Cierto? Por un familiar. Ahí me doy cuenta a dónde están los lazos. ¿A dónde están los lazos? El familiar no me puede esperar. Pero la iglesia sí. O Dios sí. Entonces fíjese bien. La unidad que había en la iglesia. Todos preocupados los unos de los otros. Sintiendo como familia. Fueron capaces de quedarse hasta la medianoche. O más de la medianoche. En la madrugada. Orando por sus hermanos. Hermanos que fueron a otra casa. Hermanitos. Sigamos orando por Pedro. Oremos por el hermano Pedro. Está preso. Está sufriendo. Lo van a matar. Oremos por favor por este hermanito. Todos reunidos en la casa de Juan Marcos. Bueno, hay que leer el 11 antes de pasar al 12, pero yo lo mencionaba para que vea que la práctica de la iglesia habitual era esa. Pero fíjese que Pedro de repente, volviendo en sí, se dio cuenta así como, oye, esta cuestión parece que es real, pues no es sueño, no es visión, estoy libre. Y se dio cuenta que Dios lo había libertado. Dios mismo lo sacó de la cárcel. Por el poder de la oración. Y de una iglesia unida que se preocupaba de sus miembros. Que se preocupaba. Cualquiera puede haber dicho, pero si es Pedro, que ore él, mejor él que tiene más fe. Si él es líder, que ore él, si él es líder, que yo creo que Dios lo escucha más a él que a los demás. Pero si tú te fijas cómo reaccionaron ellos, cohesionadamente como familia,
E inmediatamente se organizaron y oraron. Se preocuparon. ¿Cuál era el poder? El poder de la oración. Poder que fue abundante. Poder que fue capaz de abrir puertas. Poder que hizo caer cadenas. Poder que hizo incluso darle sueño a los guardas, abrir rejas y hacer que un hombre de Dios pudiese estar libre en medio de esa tremenda persecución. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la oración. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Mire, la hermanita Rode. Chuta, esta hermanita es media ansiosa. Cuando Pedro fue a golpear, imagínense que esto en la noche, oscuro, calladito, Pedro no quiere meter tanto ruido, sabe que salió libre de una cárcel, va a golpear, y por si acaso, ¿sabe lo que yo creo? Esto es un pensamiento mío, pero yo creo que Pedro conocía tan bien a la iglesia, Pedro conocía tan bien, si nadie sabía que estaba orando, Pedro no sabía que la iglesia estaba orando, ¿no? ¿Cómo supo Pedro de que estaban orando por él en la casa de Juan Marcos? Si me pasa algo, yo estoy seguro que todos los hermanos se van a organizar en la casa de Juanito para orar por mí. Estoy seguro. Ya los voy a encontrar a todos los hermanos, toda la noche orando por mí. ¿Estaría así de seguro usted? No, yo creo que si le pasa algo a la hermana Ana, yo creo que nos vamos a juntar en la casa de John todos, vamos a estar todos orando ahí. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. ¿Estaría así de seguro? ¿Estaría así de seguro? A Pedro le está pasando algo y Pedro fue. Sabía que los hermanos iban a estar ahí. Así los conocía. Así de unido era. Sabía que estaban ahí. Sin saber, nadie le dio un aviso. Nadie le dio un aviso de saber lo que estaba pasando. Y Pedro llegó allá, por casualidad. No, él sabe que la iglesia está pidiendo por él. Y sabe que en la casa de Juan Marcos lo aman y que van a estar orando. Y allá llegó, en medio del culto de oración. Llegó Pedro ahí. ¿Quién es? Hoy estamos orando. ¿Quién está molestando a esta hora? Rode, anda a ver. Hermana Rode, hermana Vale, anda a ver. Y en ese momento va Rode, la cual cuando reconoció, pasó algo muy chistoso. Cuando reconoció la voz de Pedro, cuando Rode preguntó quién es, y Pedro tiene que decir, soy yo, Simón Pedro, en ese momento de gozo, quedó, ¿qué está pasando? Dios respondió de inmediato, Pedro está libre, ¿qué está pasando aquí? No abrió la puerta, sino que corriendo adentro, fue a avisarle a los hermanos y dejó a Pedro afuera. Ni le abrió la puerta, de puro gozo. De puro gozo el hermano, ¡ay! Pedro lo libertó, Dios respondió a la oración, voy a avisarle al tiro a los hermanos. Y Pedro ahí, ábreme la puerta, hace frío. Ábreme la puerta. De que Pedro estaba a la puerta. Cuando llegó, versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, a lo mejor es una visión que tuviste. A lo mejor algo está pasando sobrenatural y que no entendí. Así que al final, más Pedro persistía en llamar, me imagino Pedro así, imagínate el gozo de que y no te abran la puerta los hermanos de la iglesia. Ábranme por favor. Dios me libertó, quiero contarle la buena nueva, estoy contento, estoy feliz, ábrame por favor. Y como Pedro persistía en llamar, entonces fueron a abrir, y cuando abrieron, le dieron y se quedaron atónitos. ¿Cómo tiene que haber quedado la iglesia? ¿Cómo tienen que haber confiado esos hermanos en el poder de la oración? Dios le respondió de inmediato. Dios abrió una cárcel solamente porque la iglesia se organizó para orar. No quedaron en oraciones aisladas. No pidieron que Pedro orara e intercediera por sí mismo. No pidieron la oración en un papelito para otra congregación o para otro lado. No, la iglesia se involucró activamente en la oración. Activamente. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros cuando pasan problemas, cuando hay hermanos que están sufriendo, cuando hay situaciones que están saliéndose de control en nuestra sociedad, en el mundo, aquí en Chillán, o lo que está pasando, ¿cómo nos estamos organizando como iglesia para recurrir al poder de Dios?
¿Estamos clamando? ¿Realmente? ¿Estamos realmente orando cohesionadamente? Porque Dios de inmediato mostró su voluntad y de inmediato ayudó a la iglesia y de inmediato sacó a Pedro de allí. Era un instrumento útil. Y dice versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Este es otro Jacobo, por si acaso recuérdelo, Jacobo ya había muerto a espada, Jacobo hijo de Zebedeo. Este Jacobo lo más probable es que es el hermano del Señor, el que escribió el libro de Santiago. Recuerde que hay varios Jacobos en la Biblia, hay varios, por lo menos hay cuatro Jacobos conocidos, pero parece que este era Jacobo que servía como pastor de la iglesia. Era Jacobo el hermano del Señor, el hermano de Jesús, era hermano carnal, por si acaso. Si usted después quiere verlo, por ahí en Marcos capítulo 6, versículo 3, o en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, aparece que hay un Jacobo que es hijo carnal de María y de José, que es el hermano que viene después de Jesús, que después Jesús se le apareció a él, 1 Corintios capítulo 15, y ese hombre se convirtió en un tremendo líder, prominente líder y pastor de la iglesia de Cristo. Y él fue el que escribió el libro de Santiago, por si acaso. Él fue el que escribió el libro de Santiago. Si usted se asusta, ¿María tuvo más hijos? Sí, por lo menos 6 hijos María tuvo, por si acaso. Uno de ellos era Jacobo, o Santiago, el otro era Judas, que también escribió en la Biblia, y tenía otro que se llamaba Simón y José, y 2 hermanas, porque dice hermana, plural. O sea que María por lo menos tiene que haber tenido 6 hijos, de su esposo, José. Como una mujer normal, obviamente, ¿cierto? Como una mujer elegida, pero normal, con su esposo, con su matrimonio, con sus hijos, como corresponde. Y uno de esos hijos, o 2 de esos hijos, fueron prominentes líderes de la iglesia. Prominentes líderes de la iglesia. Aquí ya está funcionando como un prominente líder, y note cómo lo dice allí, avísenle a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Obviamente el alboroto iba a ser más grande. Yo creo que la actitud de Pedro no es que dudó, sino que Pedro quiso proteger la iglesia. Porque si Pedro iba a estar con la iglesia y él se arrancó de la cárcel, ahora iban a hacerle daño a la iglesia. Entonces Pedro prefirió irse de ahí para que no dañaran a la iglesia. Para que no dañaran a la iglesia. Y versículo 19, ¿por qué digo esto? Por el versículo 19, para que terminemos aquí. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, claro, imagínense despertarte en la mañana y estás tú con la cadena y el preso, y los que estaban en la puerta abierta y el preso, y los que estaban en la comisaría. ¿Y a dónde está el preso? Si puse 16 compadres para cuidar a uno. Y el preso, y nadie supo darle una respuesta. Se van todos muertos. Porque la ley decía eso, vida por vida. Vida por vida. Y dice allí, versículo 19, ordenó llevarlos a la muerte. Fíjese, por no cumplir su misión. Claro, si uno diría, humanamente hablando, fueron los peores guardias del mundo. ¿Sí? El único preso que tenían que cuidar, y lo encadenaron para que no se saliera, y lo dejan escapar. Ahora, obviamente que eso resalta el poder de Dios, ¿cierto? Porque Pedro no fue un escapista, ni Pedro fue Houdini, ni Pedro fue nada de eso. Fue el poder de Dios que lo libertó, que lo ayudó y que le dio la victoria en ese momento de necesidad. Y dice la historia, para que terminemos, después descendió de Judea a Cesarea, ¿quién? Herodes, porque él era el sujeto de acción ahí, y se quedó allí. Ahí lo vamos a dejar, porque la historia que viene para la próxima semana es buenísima. Porque el centro de atención sigue siendo Herodes, por si acaso. Pero ahora Dios se la va a ver con Herodes. ¿Ok? Dios se la va a ver con Herodes. Consulta, comentarios. ¿Se va dando cuenta entonces el poder de la oración? Lo que aprendemos ahora en el capítulo, si usted se fija en el capítulo 11, vimos el poder del Evangelio. El poder del Evangelio para transformar a Cornelio, capítulo 10, capítulo 11. El poder del Evangelio que trastocó Antioquía de Siria e hizo que la obra creciera, avanzara y abundara. Ahora vamos a ver el poder de la oración. ¿Cómo Dios responde? Recuerda esto. Herodes mató a un apóstol y a otro casi lo mata. No se la va a llevar pelada. Me encanta porque recuerde que el libro de los Hechos fue escrito para Teófilo.
Lo más probable, como dijimos en la introducción, es que Teófilo era un alto oficial romano. Lo más probable es que Teófilo era un romano que se convirtió a Dios. Y Lucas le escribe para contarle la historia. Lucas le escribe para contarle los datos reales. Imagínate una persona en el primer siglo lee eso. Imagínate. Y te digo para que ese sea el impacto que tú tengas en la vida. O sea, que el que se mete con la iglesia, se mete con Dios. Cuando tú leías el libro de los Hechos en el primer siglo, la única conclusión era, te metís con la iglesia, te metís con Dios. Ananí y Zafira se metieron con la iglesia, intentaron mentirle y murieron. Herodes se metió con la iglesia y le hizo daño a los cristianos. Y mira lo que le va a pasar la próxima semana. Saulo se intentó meter con la iglesia. Mira lo que le pasó. Terminó ciego, humillado, en una casa 3 días pidiendo perdón y después se convirtió. O sea, la conclusión que tiene que sacar Teófilo, te metís con la iglesia, te estáis metiendo con Dios. Cuidado. Cuidado con meterse con la iglesia. Por eso es que nosotros no estamos solos. Usted tiene que estar tranquilo, hermano. Usted tiene que estar tranquilito, hermano, porque hay uno que está velando por nosotros. Nuestra única función en la historia es orar. ¿Tenéis problema? Ora. ¿Estáis pasándolo mal? ¿Alguien se metió contigo? Ora. ¿Estás contrariado? Ora. El poder de la iglesia es el poder de la oración. Y Dios responde. Así como el juez injusto, cuando la iglesia ora sin cesar y sin desmayar, Dios va a responder. El juez puede decir, ya me tiene harto, mejor le voy a cumplir la petición. Porque si no de continuo, como dice la historia del juez injusto, ¿cierto? O sea que incluso nuestra insistencia y perseverancia puede conquistar los imposibles. Puede conquistar los imposibles. No por nosotros, no es nuestra dignidad. No tiene nada que ver con la dignidad, sino tiene que ver con el poder de la oración. Por eso que, hermano, ore. Ore sin cesar. Por eso que Pablo dijo eso en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. No tiene que dejar de orar nunca. No tiene que dejar de creer. No tiene que dejar de confiar. Van a venir problemas. Está el coronavirus ahora. Sigamos orando. Tenemos que organizarnos mucho más para seguir pidiendo. Hay que pedir para que pase el coronavirus. Hay que pedir ¿para qué? Para que Dios toque los corazones duros. ¿Qué estamos orando nosotros? ¿Qué estábamos orando nosotros? Que Dios toque los corazones duros. Que regrese lo que tiene que regresar. ¿Está respondiendo Dios, no? Amén. Yo estoy viendo que Dios está respondiendo. Yo estoy viendo que Dios está respondiendo siempre. Estamos orando para que Dios toque los corazones duros y rebeldes de nuestros hijos o de nuestros seres queridos que no han conocido el Evangelio. Tiene que seguir orando, hermano. Tiene que seguir orando. Tiene que seguir doblando su rodilla y pidiendo a Dios hasta que Él haga el milagro. En algún momento el juez justo va a cumplir la obra. Tiene que orar, tiene que seguir orando. Yo no le vengo a desmotivar, vengo a animarle a la oración. Porque es la única manera de conquistar nuestros imposibles. Así que vamos a orar. Es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es lo que tenemos que hacer en este preciso momento. Y vamos a pedir